Bueno, ahora en este tema de diferencia de potencial que se vio anteriormente, dado que teníamos un potencial, tenemos una carga, ¿sí? Que tiene un potencial, y si nos alejamos de ella, en un radio, y ponemos un sensor en ese punto, podemos calcular un potencial V1. En ese punto, ¿qué potencial sería? Otro potencial V1. En ese punto, otro potencial V1. ¿Por qué coloco V1, V1, V1? Porque, como está en una circunferencia, tienen el mismo potencial. Pero aquí, muy cerca de la carga, está este potencial V. Entonces hay una diferencia entre esos dos potenciales, V1 y V. Esa diferencia que hay entre estos dos es la que marca el voltaje, a lo que le llamamos diferencia de potencial. O sea, en su casa ustedes tienen un tomacorriente, hay una patica grande, larga y una corta, larga y una corta, ¿sí? Viene como algo así. Ahí se coloca el enchufe. Entonces, enchufe o toma, perdón, enchufe. Ese enchufe lo introduce en estos orificios. El orificio mayor corresponde al neutro. El orificio menor corresponde a la fase. La fase es la que lleva los electrones. Esa fase también lleva, en este caso, en este tipo de toma, que son de corriente alterna, llevan algo de peligrosidad, y es que esa corriente, al ir con una parte alterna, hace que sus cargas comiencen a moverse cuando usted coloca el dedo allí. Su mano tiene cargas positivas y negativas. Al colocarlo dentro de ese orificio pequeño donde se están moviendo esas cargas, intentan quitarle a usted su carga para neutralizarse. Entonces, hay ahí el peligro en ese pequeñito. El otro es neutro, no tiene ninguna peligrosidad. Entonces, estos dos, este que está acá arriba tiene un potencial menor y este un potencial mayor. La diferencia de esos potenciales te marca cuánto. Entre estos dos marca 120 voltios. Es como si estaríamos diciendo que este es el cero como referencia y este es el potencial que tiene 120. Si yo resto esos dos, ¿sí?, de mayor y menor me daría 120. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Entonces en la guía que tenemos en las diapositivas dice que el diferencial, ¿sí?, el delta de V es igual a V2 menos V1. V2 menos V1. Esa diferencia que hay aquí, esa es la que le llamamos voltaje, y a lo que los ingenieros le llaman tensión. Su símbolo es, la bata larga es positivo y la corta es negativo. Un símbolo para todos, tanto para ingeniería como para física. Ahora decimos que las baterías o pilas también tienen esa diferencia potencial. ¿Por qué? Porque la batería tiene un potencial positivo y un potencial negativo. Claro está que esto por dentro por fuera es así. Y por dentro así. La parte de afuera tiene el potencial positivo y la parte de adentro tiene el potencial negativo. Y ese va conectado por acá abajito y este va conectado acá afuera. Entonces usted la punta de acá afuera se le ve el potencial positivo y acá abajo se ve el potencial negativo. Entonces, si decimos que la diferencia potencial entre estos dos puntos, entre lo de adentro y lo de afuera, es de 1.5, significa que el potencial positivo es 1.5 veces más
que el potencial que está acá adentro. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de corriente eléctrica, tenemos un conductor, en este caso un metal, y ese metal tiene electrones. Y esos electrones están desordenados, van para cualquier parte. ¿Sí? Van para cualquier parte. Cuando se le coloca una diferencia de potencial en los extremos, positivo y negativo, lo que está diciendo es que le vamos a dar una dirección a esos electrones que se muevan del potencial positivo al negativo, que se muevan en una dirección, como aparece aquí en la gráfica. Y al moverse, comienzan pues a circular esos electrones en medio de ese material. Y ese material puede ser muy resistivo, digamos así, donde la parte de la resistencia sería la oposición a la corriente. Luego veremos esa parte. Entonces ahora estamos diciendo de que los electrones se van a mover, porque están en la presencia de una diferencia de potencial. Pero esos electrones se mueven. Cuando se mueven, en función del tiempo, es como cuando nosotros decíamos velocidad. ¿La velocidad qué es? La distancia, ¿sí? La diferencia de cambios de movimiento en función del tiempo. Aquí sería los cambios de la carga en el tiempo. ¿Cómo se mueve esa carga en el tiempo? A eso le vamos a llamar intensidad de corriente. También se puede ver si el conductor que tiene varias cargas, tomamos un pedazo de él, todo este pedazo, todo el conductor tiene una carga Q, pero este pequeño pedazo de aquí tiene una carga de Q, ¿sí? Y tiene un instante del tiempo. Entonces podríamos decir que la corriente también es de Q de T, por si nos dan una función Q, y si la derivamos en función del tiempo, nos da la intensidad. Claro está que eso tiene unas unidades. La carga sobre los segundos, el tiempo, o sea, Coulomb sobre segundos, nos da amperios. Llamar ampere. André Ampere. Aquí podemos ver un caso en que hay un potencial positivo, un potencial negativo, entonces comienza a circular un movimiento de electrones en medio del conductor, ¿sí? Que se puede ver como una analogía de una persona que está lanzando una bola de bolos de una parte alta, cae y se devuelve. Todo esto es una energía, ¿no? Un modelo mecánico. Aquí tenemos un ejemplo en el cual nos piden calcular la corriente del primer conductor teniendo estos parámetros, donde el primer conductor es cobre y se mueven 5 coulombs, 1, 2, 3, 4, 5 durante 2 segundos, mientras que por el otro conductor, que es idéntico al primero, se transporta la misma corriente. En este tenemos 4 cargas y en este tenemos más cargas, pero en ambos se mueve la misma corriente. Entonces en el punto A nos piden calcular la corriente del primer conductor. Entonces ese conductor tiene una corriente que es igual a la carga sobre el tiempo. ¿Cuánto es la carga? 5 coulombs.
¿Cuánto es el tiempo? 5 segundos. ¿Listo? Eso nos da, perdón, 2 segundos. Eso nos da 2,5 coulomb sobre segundos, amperios. Ya tenemos la corriente del primer conductor de este. Ahora, teniendo la corriente, nos piden calcular cuánta carga fluye por el segundo conductor. ¿Cuántos cositos de estos, que son las cargas, fluyen si se mueve con esta corriente? La ecuación dice que la intensidad de corriente es igual a la carga sobre el tiempo. ¿Qué nos están dando? El tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 1 minuto. Entonces, despejamos aquí Q, pasamos el tiempo a multiplicar. Entonces, la corriente es 2,5, que la encontramos en el ejercicio anterior, y el tiempo son 1 minuto. ¿Y en 1 minuto hay cuántos segundos? 60. Para un total de 150 coulomb. Ya tenemos el punto 2. Tenemos la carga. Ahora, en el punto C, dice cuántos electrones fluyen en el caso B, o sea, en este conductor. Pues si tenemos la carga es 150 coulomb, pero un coulomb ¿cuánto equivale? Si sé que 1,6, un electrón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, paso esta parte acá a dividir, es un electrón sobre 1,6 por 10 a la menos 19 es igual a 1 coulomb, y lo coloco acá. Entonces la carga es igual a 150, y aquí ¿qué vale un coulomb? A esto. Un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, si multiplicamos esto, 150 por 1, 150, dividido 1.6 por 10 a la menos 19, eso nos da 9,375 por 10 a la 20, ¿qué? Electrones. Entonces ahí calculamos la cantidad de electrones. Estos ejercicios son muy corticos y elementales. Luego veremos la parte del efecto Joule. Resulta que el efecto Joule es, si este material se mueven electrones en él, esos electrones al chocar en la misma estructura del material comienzan a generar golpes en el material, y esos golpes se transforman en calor. Como pueden ver aquí, hay unos choques entre los electrones y la materia, y ese calor es muy grande con respecto a la cantidad de electrones que estén pasando. Si pasan pocos electrones, pues son pocos choques y poco calor. Si pasan muchos electrones, es mucho calor. Por eso en las casas se reparte la carga, porque si pasa mucha carga por un conductor, él se calienta tanto que se derrite, y a eso es a lo que se le llama un corto. Entonces el efecto Joule nos muestra esa forma. Miren que los bombillos tienen un filamento de tungsteno. Ese filamento se calienta tanto que alumbra. Eso hace que la energía, en este caso de la pila, se convierta o transforme en luz. O en las hornillas de las estufas eléctricas, si llegan a ver. Aquí tenemos la parte de la potencia eléctrica. Entonces la potencia eléctrica es la letra P mayúscula igual a la diferencia de potencial, que es el voltaje, por la corriente. Y esta se da en vatios. O también en julios, ¿sobre qué? Sobre segundos. Parte de esa potencia
también se puede calcular la potencia en sí, que es la cantidad de energía en un tiempo dado, como se puede expresar en esta ecuación. La cantidad de energía se puede dar entre ¿qué? Entre la potencia por el tiempo. Diciéndolo en otras palabras, pues, la potencia es la tasa a la cual se transforma toda esa energía en un tiempo. Si el tiempo es muy grande, pues la potencia quiere decir que es pequeña. Pero si el tiempo es muy pequeño, quiere decir que la potencia es mayor. Por ejemplo, el horno microondas tiene unas potencias muy altas, o sea que el tiempo es muy corto, para que usted pueda poner sus cosas allí y se caliente rápidamente. Entonces ellos esos hornos microondas se miden por potencia. Entre más potencia, más rápido calientan sus cosas.